Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia. El siguiente tema, antes de lo de Iztecali, lo de CEMEFO, ¿no? De nueva cuenta vuelve el Servicio Médico Forense y el Poder Judicial, pues a empezar a explicar a la gente cuál es el concepto o cuál es el procedimiento que se tiene de entrega de cadáveres, como de reclamación de los mismos y la exhumación de ellos, los que se encuentran en fosa común. Y esto fue un problema que se ha suscitado en los últimos meses a raíz de que la Fiscalía libera cadáveres que estaban siendo ya sea investigados por algún tipo de delito o que se encontraban en la fosa común, y se hacen estas exhumaciones que tienen un costo elevado. Por eso es la urgencia de tener estos panteones forenses, que dicho sea de paso ya pues quedó estancado otra vez el panteón forense. Ahora sí depende del estado, ya no es culpa de la alcaldesa Montserrat Caballero, que sí fue su responsabilidad durante un año tenerlo estancado, pero en el caso de Tijuana pues lo tienen atorado ahí. El SIDUR no saca el tema, y es un terreno que ya se tendría que estar habilitando para el panteón forense. Pero de nueva cuenta, pues es problemas donde familiares les dan cadáveres distintos. A ese grado llegan, oye. De hecho, como paréntesis, ¿no? A esto que me acabas de señalar, hay que recordar que el año pasado, un reportaje que pudimos publicar nosotros, que luego bien hizo alguien en replicar prácticamente igual, meses después, nosotros señalábamos, ¿no?, que se había perdido un recurso, una cantidad importante de dinero que se había destinado para el panteón forense, y que pues se perdió simplemente porque no se pudo ejercer por la lentitud de las propias autoridades. Y entre el Ayuntamiento de Tijuana y entre el gobierno del estado terminaron por perder esta bolsa importante para la construcción de este dinero, y al final pues ahora estamos pagando precisamente esa situación, esa lentitud que tuvieron los gobiernos en general para poder construir este panteón forense. Y como lo comentas, Jorge, nuevamente se da este caso y hay que plantearlo, ¿no? Hay que definirlo muy bien. El Servicio Médico Forense manda a los cuerpos a inhumar, y ahí ya es responsabilidad del panteón, de Fiscalía y de este tipo de autoridades, ¿no? Sobre todo el panteón y de la funeraria también en cuestión. El CEMEFO concluye su labor cuando entrega el cuerpo, cuando manda el cuerpo a la fosa común. E incluso, por ejemplo, a diferencia de otros municipios, en la capital del estado, quien hace el levantamiento del cadáver o del cuerpo es el DIF. Y es quien traslada el cadáver rumbo a CEMEFO, y CEMEFO ahí le hace la necropsia de ley. Y esa diferencia, ¿no? O sea, y hay que explicar esos procesos, porque sí, hay que reclamar y hay que cuestionar a la autoridad correspondiente. ¿Por qué? Porque la familia obviamente molesta, porque tampoco es como que nosotros lo sabemos como medios de comunicación que hemos cubierto la información durante muchísimos años, ¿no? Pero acá la gente pues no tiene por qué saber que si el CEMEFO se encarga o si es la Fiscalía o quién es, porque tiene que haber una autoridad responsable de que es la que entrega el cadáver. Y es que a una familia de Tijuana le entregaron el cadáver de otra persona que no era. Sí, de una mujer incluso, ¿no? Cuando era hombre. Sí, de una mujer. Y después de un hombre, pero no era ese su familiar. Entonces tuvieron que hacer esos dos, lamentando mucho, pues obviamente el duelo y todo lo que se vive en torno a un fallecimiento. Y aún así, la responsabilidad o violencia institucional que recae directamente en Fiscalía. O sea, ahí no hay más. Y hay un reconocimiento por parte de Ricardo Iván Carpio de mejorar los procesos y mejorar. Dijo, no queremos entrar en discusiones con si quién tiene la razón, CEMEFO tal. Pues no, pero sí quién tiene la responsabilidad, y la tiene la Fiscalía. Y quién tiene que atender a la gente, ¿no? Exacto. Al final de cuentas, ¿no? Porque independientemente de esta cuestión, si de por sí ya es complicado ir a reclamar un cuerpo, y no lo digo complicado del procedimiento, que también puede serlo, pero en cuestión emocional ya es difícil ir a hacer todos los trámites, todo lo que representa, ¿no? Que te devuelvan un cuerpo de la propia fosa común, esto termina revictimizándote, ¿no? Y te termina siendo algo más complicado y más difícil, más doloroso, porque al final hasta este momento, cuando se dan la situación de que no se entrega el cadáver, te entrega el cadáver incorrecto y luego no es y luego sí es, pues todo esto se vive, todo eso se resiente, emocionalmente mueve, afecta realmente a las personas. Y si bien es cierto que se trata de errores, ninguna de estas cuestiones es intencional, pero para las familias es igual de doloroso, ¿no? Independientemente de cualquier cuestión. Sí, y esto no son errores, ¿eh? Esto es una omisión gubernamental que puede ser denunciada, ¿eh?
y que tendría que ser vista en visitaduría porque se hizo mal el procedimiento. O sea, sí es una cuestión delicada, que es un trabajo al que se encarga la autoridad correspondiente y en donde tiene una injerencia en los servicios el municipio en cuestión del firmado del cadáver que se está exhumando de los panteones que son municipales, pero también del trabajo que hace Fiscalía. Y acá es muy grave lo que sucedió en torno a una familia que le dieron 2 veces un cadáver que no era de su familiar. A familia que se ha enterado que está ahí cuando la Fiscalía no ha tenido la cercanía o el acercamiento con los propios colectivos para determinar si son o no las imágenes que hizo CEMEFO o el Poder Judicial corresponden a sus familiares desaparecidos. O sea, tiene que haber un trabajo, tiene que mejorar el proceso. Y sí, en efecto, ahora a Ricardo Iván Carpio le toca todo esto que es por demás complicado, cambiar el chip a todos los agentes ministeriales y todos los agentes de investigación, pero se tiene que hacer, ¿no? Y a los operativos también, algo que se dejó de hacer durante la administración de Guillermo Ruiz Hernández y ni se diga con Pedro del Socorro Ibarra. Ahora se le está dando una atención distinta, lo entendemos en la Fiscalía, tanto a los familiares de los desaparecidos, aún con todos estos problemas, pero se tienen que mejorar los procesos. Si no los mejoran, va a ser otra vez un gran problema que seguramente la Fiscalía sin necesidad de tener. Y no es algo nuevo, Jorge, recordarás, nos han tocado casos documentados a lo largo de los años, ¿no? Este caso de que siempre será célebre y siempre será recordado Cristian Colosio por haber devuelto el cuerpo aunque no era una mujer a una familia de Ciudad Juárez, el caso de la muerta viva, como se le conoce habitualmente, y que después de 2 meses de la mujer que creían que estaba muerta no estaba muerta, y dio a conocer o salió a decir, oigan, yo estoy aquí, yo estoy viva, pero entonces ¿a quién enviamos a la Ciudad Juárez? ¿Qué cuerpo de quién? Ya se está todavía avanzando con este proceso. Y posteriormente, pues una persona estaba detenida por un homicidio, un feminicidio que no cometió. O sea, todo este tipo de cuestiones se ocurren, se han ocurrido a lo largo de la historia. Como tú lo comentas, se está tratando de identificar y de reconocer. Sin embargo, pues mientras se da todo este tipo de situaciones, pues siguen ocurriendo los casos, ¿no? Exacto. Y esto es lo que adolece a la ciudadanía. Pero bueno, ahora otro motivo más por el cual se tiene que instaurar el panteón forense, que sin duda evitaría que se dieran este tipo de cuestiones, porque como tú lo comentas, es cierto, hay una responsabilidad de la Fiscalía, sí, pero entre tanto cuerpo que se tiene que inhumar, exhumar, yo no sé realmente qué tan finos sean a la hora de la inhumación y exhumación de los cadáveres. Yo no sé qué tan frecuente o qué tantas veces se han entregado un cuerpo erróneo y la familia no termina por darse cuenta. Eso también puede ocurrir. Exacto. O puede estar ocurriendo. ¿Y esto qué representa? Mayor desconocimiento en torno al caso de desaparecidos. ¿Qué tal si hay cuerpos que ya están enterrados en otro lugar y no sabemos dónde están y buscan y resulta que no es? Y todo este tipo de confusión nos está generando un problema más y más grande, precisamente porque no se tiene un control o un orden como podría establecerse con un panteón forense. Cuando creen que este tema no es grave, hay que recordarlo, y lo he planteado aquí varias veces. La crisis del sexenio es el tema de desaparecidos. Aquí tiene que atenderse ese tema por la necesidad que se está presentando. Y de manera especializada. Y eso ya en algo está trabajando la Fiscalía con este laboratorio de ADN, con todo de genética, una inversión importante, millonaria sobre esto. Pero en lo básico, en un proceso tan básico, deben de trabajarlo porque se están cometiendo, le digo, no son errores, son omisiones gubernamentales fuertes, ¿no? Y sobre todo porque atenta contra las víctimas colaterales que le llaman, pero son estas víctimas también que terminan siendo familiares de los desaparecidos.